Muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Alejandro Gallego. Yo soy residente de tercer año de Cirugía General de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchas gracias por la invitación. Y el día de hoy vamos a hablar de este tema, abdomen agudo en obstétrico. Como vamos a ver más adelante, hay varias causas, pero en las que nos vamos a enfocar hoy va a ser principalmente en las gestantes que tienen apendicitis y colecistitis aguda. Listo. El objetivo de la charla es que el tema quede muy claro para todos y que al final de la charla cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pues se pueda resolver. Listo. Entonces, para comenzar, este va a ser el derrotero que vamos a manejar en la charla. Primero unos cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo, después unas generalidades, desglosaremos la apendicitis, colelitiasis, colecistitis, hablaremos un poquito de la laparoscopia en el embarazo, los retos radiológicos que tenemos en las pacientes embarazadas y finalmente unas conclusiones. Listo. Entonces, para comenzar hablando de este tema, el abdomen agudo en las gestantes siempre va a ser un reto diagnóstico. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más pues ahorita en la presentación, las mujeres embarazadas van a tener una presentación atípica de las manifestaciones de cualquier patología a nivel abdominal o adicionalmente pueden llegar a tener un dolor abdominal que puede ser muy fuerte y que lo hace a uno pensar en que posiblemente tengan algo quirúrgico y tener, digamos, un dolor que es secundario netamente a su gestación. Pero porque es muy importante siempre tener, digamos, un buen ojo clínico y una alta sospecha en estas pacientes. Porque cuando nosotros empezamos a hablar de las gestantes, no estamos hablando solamente de una paciente, sino de dos. Entonces el binomio madre-hijo es lo que se ve comprometido y ahí es donde nosotros debemos de impactar. Listo. Debemos de tener en cuenta en estas pacientes los cambios anatómicos y fisiológicos que se dan, ¿cierto? Debemos de tener en cuenta cuáles son las opciones de diagnósticas que tenemos en estas pacientes, sobre todo porque existe la creencia de que en las mujeres embarazadas no se puede utilizar ningún tipo de ayudas diagnósticas por el riesgo de exposición del feto a radiación y como vamos a ver, eso en parte es verdad, pero en parte no, y sí podemos utilizar ayudas diagnósticas y debemos de tener un umbral muy bajo para someter a la paciente a cualquier procedimiento quirúrgico ante la sospecha de que esté complicada. Entonces, ¿cuáles son los cambios que vamos a tener fisiológicos y anatómicos en el embarazo? Primero, en una mujer no embarazada, el útero va a ser un órgano que es pélvico y va a tener un peso aproximado de 70 gramos. Con el paso del embarazo, el útero se va a volver un órgano intraabdominal. Más o menos alrededor de la semana 12 ya lo podemos considerar un órgano intraabdominal y para alrededor de la semana 36 el útero podría estar casi al nivel del reborde costal inferior y pasar de un peso de 70 gramos a casi a 1110 gramos. ¿Listo? ¿Qué es entonces lo que pasa? Que a medida que el útero va creciendo, los órganos intraabdominales se van a ir desplazando hacia superior, hacia posterior y hacia lateral, tanto derecho como izquierdo. Y digamos que en el caso de una colecistopatía, pues esto no es muy relevante porque el hígado y la vesícula pues siempre van a permanecer en la misma posición. Pero en el caso del apéndice, normalmente al inicio de la gestación lo vamos a tener en la fosa ilíaca derecha y con el paso del embarazo lo podemos llegar a tener inclusive localizado casi al nivel del hígado. Entonces una paciente con apendicitis se puede llegar a presentar con dolor en el hipocondrio derecho y uno se puede llegar a despistar por esto. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otras cosas pasan en el embarazo? Dentro de la cavidad abdominal vamos a tener el peritoneo. El peritoneo nos sirve o va a tener una función protectora. Cuando nosotros tenemos una apendicitis en un hombre o en una mujer no gestante y ese apéndice se perfora, parte de las funciones que tiene el peritoneo es ir a donde está el apéndice y formar plastrones. Pero ¿qué es lo que pasa? Con la distensión del útero, ese peritoneo visceral se va a alejar del peritoneo parietal y el peritoneo parietal, por el mismo crecimiento de la pared abdominal, se va a elongar y muchas veces el apéndice no va a estar en contacto con el peritoneo parietal, lo cual nos va a generar, digamos, un dolor más leve, ¿cierto? O que inclusive el peritoneo pierda sus funciones protectoras. Y una mujer con apendicitis se puede presentar con dolor abdominal y no necesariamente presentar signos de irritación peritoneal o inclusive tener dificultades para generar plastrones o generar una contención de ese proceso inflamatorio. ¿Listo?
Y a nivel de los cambios fisiológicos, todo va a estar dado por hormonas, principalmente la progesterona, que nos va a afectar todos los sistemas, hematológico, cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal y renal. Ahora, en todos estos sistemas se van a dar una serie de cambios que van a ser propios del embarazo, pero los que quiero que miren acá es que, por decir, en el sistema cardiovascular, una mujer en embarazo va a tener taquicardia y es completamente normal. En el sistema respiratorio puede llegar a tener disnea y taquipnea. Y en el sistema inmunológico puede llegar a tener leucocitosis. ¿Y por qué les hago énfasis en estos puntos específicamente? Porque en una paciente no gestante, lo que es la taquicardia, disnea, taquipnea y leucocitosis, lo interpretaríamos nosotros como signos de SIRS, pero en una mujer embarazada son completamente normales y esto nos puede llegar a despistar al momento de nosotros evaluarlo. Entonces, eso es algo que debemos de tener en cuenta y saber en qué punto lo puedo considerar normal y propio del embarazo y en qué punto yo sospecho que ya tiene algo que debo de operar. Entonces, para nosotros comenzar a hablar de abdomen agudo en embarazo, lo primero que hemos de saber es la definición. Y el abdomen agudo se define como cualquier dolor abdominal intenso que dura menos de 24 horas y que puede llegar a requerir una cirugía urgente. La epidemiología, pues afortunadamente tiene una incidencia muy bajita. El abdomen agudo en las gestantes se va a presentar en 1 de cada 500 a 635 embarazos y de 100% de las mujeres embarazadas que consultan a urgencias, pues el abdomen agudo va a representar entre el 5 al 10%. Y de este porcentaje de pacientes que consultan, solamente entre el 0.5 al 2% van a llegar a requerir alguna intervención quirúrgica. Y si bien es digamos, un porcentaje muy bajo, como les decía ahorita, requieren un diagnóstico oportuno por el binomio madre e hijo. ¿Listo? Cuando nosotros nos enfrentamos a una mujer en embarazo que consulta un servicio de urgencias por dolor abdominal, debemos de tener en cuenta que existen distintas causas para ese dolor. Vamos a tener unas causas obstétricas, unas causas no obstétricas, unas causas que pueden estar presentes antes del embarazo y que el embarazo las va a agudizar, y unas etiologías que no necesariamente son de origen abdominal, pero que se manifiestan a nivel del abdomen. Dentro de las causas no obstétricas vamos a tener unas causas quirúrgicas y unas causas médicas, y dentro de estas causas quirúrgicas miren todo lo que nosotros podemos llegar a tener, ¿cierto? Ahora, dentro de las que nosotros nos vamos a enfocar van a ser apendicitis y colecistitis. Estas que les menciono acá son las 4 causas más comunes, ¿cierto? Pero el objetivo de esta charla va a ser enfocarnos en estas dos. Entonces, comencemos con la apendicitis aguda. La apendicitis aguda es la patología quirúrgica no obstétrica más común que se presenta durante el embarazo. Se va a presentar en 1 de cada 600 a 1000 embarazos. El 40% de las apendicitis en las mujeres embarazadas se va a dar en el segundo trimestre y el 65% va a ser pues las urgencias quirúrgicas no traumáticas. Ahora, cuando una mujer queda en embarazo, el embarazo per se no es un factor de riesgo para que ella desarrolle apendicitis, pero una vez la apendicitis se presenta durante el embarazo, eso sí es un factor de riesgo para que la apendicitis se complique, y por complicación vamos a entender que el apéndice se perfore y que secundario a esto pueda tener algún absceso o una peritonitis. ¿Y cuál es el riesgo de llegar a ese punto? De que cuando el apéndice se perfora en una materna, miren cómo aumenta de manera exponencial el riesgo de pérdidas fetales. Si es una apendicitis no perforada, va a tener un riesgo de pérdida fetal igual que el de una población, pues el de una paciente no embarazada, mientras que si se perfora y tiene una peritonitis localizada, tiene un 6% de riesgo de pérdida fetal, y si es una peritonitis generalizada, eso aumenta hasta el 36%. Y es en este punto, o a este punto, el que nosotros debemos evitar llegar. Listo, es tener en cuenta que debemos de sospechar la patología y coger la apendicitis o la colecistitis antes de que desarrolle complicaciones. Listo. Entonces, el diagnóstico es desafiante por la presentación atípica, los cambios fisiológicos y nuevamente un dolor abdominal, por más intenso que sea en una paciente gestante, puede llegar a ser normal y propio del embarazo. Las manifestaciones clínicas, vamos a tener que los signos y los síntomas van a ser más útiles por los cambios fisiológicos que les expliqué previamente, la distensión o el alejamiento que existe entre los dos peritoneos, la distensión del peritoneo, la elongación de las fibras musculares. La presentación va a estar alterada y los cambios que vamos a tener en la localización del dolor. Tenemos que para el primer trimestre, con una apendicitis puede presentarse en la fosa ilíaca derecha, ¿cierto?
Para el segundo trimestre ya lo podemos tener un poco más alto, casi el nivel del borde pélvico, y para el tercer trimestre podría llegar a estar en el cuadrante superior derecho o en el hipocondrio derecho. Entonces, es muy importante que cuando evaluemos ese dolor de una materna, tengamos en cuenta siempre el trimestre y pensemos en los cambios que tiene a nivel abdominal, anatómico, para que sepamos qué patología podemos sospechar. ¿Listo? Adicional al dolor, van a tener manifestaciones como cualquier otra apendicitis, náuseas, vómito, hiporexia, anorexia, o en el caso que ya sea una apendicitis complicada, tenga taquicardia, disnea, taquipnea, fiebre, escalofríos, etc. Siempre, no solamente en las mujeres gestantes, sino en cualquier tipo de pacientes, nosotros debemos de pensar en diagnósticos diferenciales. Cuando nosotros abordamos un paciente, pues pensamos en un primer diagnóstico, ¿cierto? Pero adicional a eso, uno se debería pensar, bueno, y si no tiene apendicitis, ¿qué otras cosas podría tener? Y en el caso de las maternas, los diagnósticos diferenciales van a ser muy amplios porque podrían llegar a tener una patología que sea netamente ginecológica, como una enfermedad pélvica inflamatoria, un abrupto de placenta, un síndrome de HELP, una ruptura uterina, etcétera, o puede llegar a tener simplemente un dolor que sea de una causa no quirúrgica, como los mencionados en este recuadro. Entonces, generalmente las complicaciones por una apendicitis durante el embarazo ocurren con el retraso en el diagnóstico, y ese retraso se va a dar principalmente después de las 24 horas. Entonces, según esto, lo ideal es que nosotros tengamos un diagnóstico y un tratamiento de una mujer embarazada antes de 24 horas, ¿listo? Para evitar que llegue a desarrollar complicaciones, y recordemos el riesgo de pérdida fetal que les mencioné previamente. Ahora, esto es una ambigüedad porque no necesariamente, pues por lo que acabo de decir, implica que toda mujer con dolor abdominal la voy a llevar a cirugía. ¿Por qué? Porque el mero hecho de someter a la madre y al feto a un estrés quirúrgico, a una incisión que se puede infectar, que se puede abrir, que la paciente puede llegar a eviscerarse, etcétera, al riesgo de una anestesia, todo eso también genera riesgos para la madre y el feto. Entonces uno dice, ¿en qué punto debo actuar yo? O sea, si me retraso mucho, la embarco. Si la llevo muy temprano a cirugía, también va a tener riesgos. Entonces buscar ese punto medio. ¿Cómo deberíamos entonces nosotros abordar a la paciente? Pues uno dice, bueno, lo primero es que yo puedo mandar exámenes, ¿cierto? Y usted le va a mandar un hemograma, una función renal, puede mandarle marcadores reactantes de fase aguda, una PCR, y pueden estar alterados o pueden estar anormales, normales, perdón. Pero si están alterados, entonces ahí viene el problema. Bueno, están alterados porque son propios del embarazo los cambios que les mencioné previamente, leucocitosis, etcétera, o están alterados porque de verdad está enfermo. Entonces aquí uno debe coger esos exámenes con pinza, listo, y tener mucha, digamos, delicadeza para interpretarlos. ¿Listo? Y lo otro es que idealmente siempre hemos de obtener una imagen, y la imagen inicial recomendada para realizar en una mujer gestante con dolor abdominal es una ecografía. La ecografía tiene una sensibilidad que es aceptable y una especificidad que es muy buena y tiene varias ventajas. Las principales, es un estudio diagnóstico que está ampliamente disponible, es muy barato, es de fácil realización, no requiere ningún tipo de exámenes tipo creatinina, ¿cierto?, como los que nos piden para una tomografía, ¿cierto? Nos ayuda a diagnosticar otras patologías que pudiese tener la paciente, pero también debemos de tener en cuenta estas limitaciones que tiene, y es, primero, si es un radiólogo que tiene poca experiencia abordando maternas, puede que tenga una apendicitis y que el radiólogo no la vea. Lo segundo, las pacientes que tienen un índice de masa corporal muy alto, recordemos que la ecografía funciona por medio de ondas, de eco, listo. Entre más abundante sea el panículo adiposo y la distancia que exista entre la piel y los tejidos o los órganos abdominales, pues más difícil va a ser la visualización de los mismos. Y lo tercero es que en el tercer trimestre del embarazo, por los mismos cambios que existen, la ecografía va a perder tanto sensibilidad como especificidad. Entonces, si yo tengo una paciente y le mando una ecografía y la ecografía me dice apendicitis, listo, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Pero si la ecografía no es concluyente y yo persisto con la sospecha de apendicitis, ¿qué hacemos? Entonces, la segunda opción ahí es realizar otra imagen, listo. ¿Cuál sería la segunda imagen a realizar? Una resonancia. La resonancia es la segunda línea
de ayudas diagnósticas en las mujeres gestantes según la recomendación del American College. Tiene una sensibilidad y especificidad demasiado buenas, pero tiene muchos problemas. El problema más grande es que es un estudio que no está disponible en todas las instituciones, primero. Segundo, las resonancias son muy costosas. Tercero, para las resonancias, independientes es una patología abdominal, neurológica, o sea, para lo que sea, en la resonancia, la mujer o el paciente debe permanecer quietos. Y por eso es que ustedes ven que muchas veces, si un paciente es un viejito, delirium, demencia que se está moviendo, hay que hacer la consedación. Entonces, esto son las cosas que nos limitan. ¿Listo? Ahora, si la pudiésemos realizar, sería muy bueno. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que ante la sospecha diagnóstica de una apendicitis, una resonancia nos disminuye el riesgo de realizar una apendicectomía negativa hasta en el 50% de los casos. Entonces, la pregunta que viene nuevamente es, le hice la eco, no es concluyente, no tengo resonancia, ¿qué imagen le hago? Entonces, ahí la opción es una tomografía. La tomografía también tiene una sensibilidad y especificidad muy buena. ¿Cuál es la principal preocupación de las pacientes cuando se les va a realizar una tomografía? La exposición de la radiación del feto. ¿Listo? Y aquí las guías nos dicen algo y es, hable con la paciente y explíquele que una sola tomografía no le va a afectar ni a generar ningún tipo de cambio en el feto. No le va a generar malformaciones, no le va a aumentar el riesgo de pérdida fetal. O sea, una sola tomografía no va a hacer absolutamente ningún daño en el feto. Pero si la paciente no acepta el procedimiento, entonces lo que nosotros deberíamos de hacer ahí sería ofrecerle manejo quirúrgico con el fin de evitar la perforación del apéndice. ¿Listo? Entonces, no importa el trimestre. Generalmente se dice que la mayoría de las malformaciones fetales se dan en las primeras 12 semanas, que es cuando se da la organogénesis, pero en el caso de la tomografía, independiente de la semana de gestación, no nos generaría ninguna alteración. Se puede hacer en cualquier trimestre. ¿Listo? Entonces, primer punto grande, imagen. Primero, ecografía. Segundo, si tengo resonancia. Tercero, tomografía. ¿Listo? Ahora, el diagnóstico no debe retrasarse, ya sabemos que las complicaciones van a afectar a la madre y el feto, y una vez yo hago el diagnóstico de apendicitis, pues entonces lo debo de clasificar. ¿Tiene una apendicitis complicada o no complicada? Primero. Y segundo, debería de dar manejo. El manejo grande de una apendicitis pues va a ser el manejo quirúrgico. Adicional a eso que vamos a dar líquidos, analgésicos y antibióticos. Ahora, en los últimos años se ha venido hablando de un tema que es el manejo expectante de la apendicitis. Básicamente lo que dicen es que como tenemos una inflamación, si yo a ciertos pacientes le doy antiinflamatorios y antibióticos, pues no tendría necesidad de realizar apendicectomía, sino simplemente dar este manejo que les mencioné y esperar. Los estudios que se han hecho hasta el momento incluyen solamente ciertas poblaciones con ciertas características, pero lo más grande de todo esto es que siempre en esos estudios nunca se han incluido pacientes gestantes ni pacientes menores de edad. Son los dos grupos grandes que por lo general excluyen de todos los estudios. Entonces, hasta el momento no tenemos estudios que avalen un manejo expectante de la apendicitis en gestantes. Y es por eso que este tipo de manejo no lo deberíamos de ofrecer a las pacientes, sino que deberíamos de ofrecerles inmediatamente manejo quirúrgico. Adicional a las complicaciones, el riesgo del fallo en el manejo conservador es muy grande y si el manejo conservador nos falla y la paciente se complica, se perfora, pues ya sabemos lo que va a pasar. ¿Listo? Entonces ahí la pregunta que sigue es, bueno, ya sé que la tengo que operar, ¿cómo la opero? ¿Le hago una apendicectomía abierta o la abordo por la laparoscopia? Y la respuesta ahí es, depende. Depende principalmente de qué. Uno, del trimestre. Si es primero o segundo trimestre, el abordaje laparoscópico sería lo ideal. ¿Listo? Si es en el tercer trimestre, es mucho más factible y más fácil para los cirujanos realizar un abordaje abierto. ¿Por qué? Porque como les voy a mostrar ahorita, la posición de los trócares, el útero está tan arriba que yo no sería capaz, o bueno, puedo poner los trócares con el riesgo de hacerle una lesión al útero, o que yo los ponga, no haga ninguna lesión, pero después meto la cámara y no puedo ver nada porque no puedo movilizar el útero y no podría visualizar el apéndice. Entonces, por eso que en el tercer trimestre queda la duda y generalmente se prefiere un abordaje abierto. Ahora, a manera de conocimiento general,
Los trócares, la posición de los trócares van a variar dependiendo del trimestre. En el primer trimestre se ponen como en una paciente no gestante o como en un hombre. Un trócar grande de más o menos 10 milímetros a nivel umbilical, que es por donde meteríamos la cámara, y dos trócares de 5 milímetros, uno a nivel suprapúbico y otro en la fosa ilíaca izquierda. Ahora, para el segundo trimestre, lo que yo haría sería triangular distinto. Piensen en esto, nosotros lo que intentamos hacer siempre con los trócares es triangular la posición de la cámara y dos trócares para que yo pueda llegar fácil al sitio donde quiero trabajar. Si mi apéndice está normal acá, yo podría verlo desde un ángulo con la cámara y tener dos pinzas para trabajar. ¿Listo? Pero les dije que en el segundo trimestre ya estaría casi al nivel del borde pélvico, entonces si yo lo tengo acá, puedo trabajar más fácil desde esta angulación. Y si deseo llevarlo al tercer trimestre, aquí es donde viene el problema, porque el apéndice estaría acá en el hipocondrio derecho y de ahí la triangulación ya cambiaría. ¿Listo? Muy bien. Complicaciones de una apendicitis no tratada, independiente de si es una materna o no, pues que haga una peritonitis secundaria a la peritonitis, que haga una sepsis, un choque séptico, un choque distributivo, muerte, en el caso de las maternas se nos agrega la muerte fetal, listo, y se nos agrega también un riesgo de parto pretérmino y de ruptura uterina. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Listo. Muy bien, sigamos entonces con las colecistopatías. Principalmente vamos a hablar de colelitiasis y colecistitis. El ciclo normal, o digamos los cambios que se van a dar a nivel fisiológico para que se desarrollen los cálculos, es esto. Tenemos una mujer que está en embarazo y por cambios fisiológicos propios del embarazo vamos a tener un aumento en los niveles de estrógenos y de progesterona. Este cambio y este aumento en estos niveles hacen que los niveles de secreción y de saturación del colesterol y de la bilis aumenten, que la motilidad y el vaciamiento de la vesícula disminuya. Entonces tenemos una vesícula que se mueve más poquito y que aparte que se mueve más poquito, la bilis está llena de colesterol. Entonces empieza a haber una estasis vesicular, se empiezan a formar cálculos y ese ciclo se repite. Que es muy importante tener en cuenta que estos cambios fisiológicos se pueden llegar a presentar hasta 2 meses después del parto. Y es por eso que el riesgo o la incidencia de desarrollar colelitiasis en el embarazo va a aumentar progresivamente según el trimestre gestacional, pero la mayor incidencia se va a dar de 4 a 6 semanas posparto, porque pues, los cambios fisiológicos van a llegar a persistir hasta 2 meses después. Listo. Ahora, digamos que afortunadamente del 100% de mujeres en embarazo que desarrollan cálculos, solamente el 1.2% va a desarrollar algún tipo de síntomas. ¿Listo? Y es en estas pacientes en las que desarrollan los síntomas donde nosotros debemos de tener muy claro si las operamos o no. Nuevamente, la cirugía no es inocua y va a tener riesgos por la anestesia. ¿Listo? Y es importante tener estas indicaciones muy claras porque las colecistopatías son la segunda causa quirúrgica no obstétrica más común durante el embarazo. Entonces ya sabemos que lo primero es la apendicitis y la segunda serían las colecistopatías, de causas no ginecológicas de cirugía. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles van a ser los riesgos adicionales al embarazo para que una mujer gestante me desarrolle colelitiasis? Las 4F, que algunos de ustedes han escuchado, Female Body Fatty Fertility, listo, un aumento en el índice de masa corporal y que sean mujeres multíparas. Les aumenta exponencialmente el riesgo. Ahora, una vez me desarrollan síntomas, las pacientes, ¿a quiénes voy a operar? Primero, que tengan cólicos biliares repetitivos. Si yo tengo una paciente que vino porque le dolió el hipocondrio derecho y finalmente después de estudios yo diagnostiqué que tenía un episodio de colelitiasis sintomática, si es uno solo, digamos entre comillas, no pasa nada y la manejo de manera ambulatoria. Si es un cólico de manera esporádica, pues pensaría lo mismo. Pero ¿qué pasa entonces con la mujer que empieza a hacer cólicos y cólicos y cólicos y eso ya le afecta a su calidad de vida? Entonces, cólico biliar repetitivo sería una indicación de cirugía. O la otra es cuando desarrolle complicaciones que puedan ser secundarias a la patología vesicular, es decir, colelitiasis, coledocolitiasis o una pancreatitis de origen biliar. Las manifestaciones clínicas en las mujeres gestantes de una colecistopatía van a ser exactamente las mismas a las manifestaciones que va a tener una mujer que es no gestante, porque como vimos ahorita, la localización anatómica
del hígado y la vesícula no se va a ver alterada por los cambios del embarazo. Van a tener un dolor que va a ser epigástrico en el hipocondrio derecho, que generalmente puede llegar a iniciar después de 30 minutos de comer, que generalmente dura unas 6 horas y se autolimita, náuseas, vómito, listo, sensación de disconfort postprandial. Y como les mencioné ahorita en apendicitis, al igual que en la apendicitis hay diagnósticos diferenciales, en las colecistopatías también vamos a tener diagnósticos diferenciales, y en este caso lo principal sería descartar que no tenga una urgencia quirúrgica, pero por una causa ginecológica. ¿Listo? ¿Cómo hacemos entonces nosotros el diagnóstico? Primero, la historia clínica, un examen físico, y nuevamente la imagen de elección vuelve a ser una ecografía que tiene una sensibilidad y especificidad muy buena y que va a tener las mismas ventajas que les mencioné previamente. Si la ecografía no es concluyente y yo sospecho que sigue con una colecistopatía, pues nuevamente vuelvo a la resonancia, y por último sería la tomografía. Miren que es el mismo orden de preferencia de las imágenes que les mencioné previamente. Ahora, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Una tomografía de abdomen no es una buena herramienta para diagnosticar una colecistopatía, independiente de si estamos hablando de una paciente gestante o de una paciente no gestante o de un hombre o lo que sea. No es bueno, y eso principalmente es porque las ondas que genera la tomografía no son muy buenas para detectar la composición de los cálculos, y los cálculos son principalmente de colesterol. ¿Listo? Entonces uno pensaría, bueno, pues la tomografía me muestra todo el abdomen, es una imagen más específica, que es mucho mejor, ¿cierto? Y no. Para ver patologías de la vía biliar, la imagen de elección es una ecografía. ¿Listo? Usted a una paciente o a un paciente cualquiera le puede mandar una tomografía y no ver nada, e inmediatamente después le hace una eco y tiene colelitiasis, colecistitis, etc. Y es por eso, es por la composición de los cálculos, que no es una buena herramienta. ¿Listo? Y eso aplica para todos los pacientes. Ahora, si es una colelitiasis sintomática, yo prefiero hacer una colecistectomía laparoscópica al manejo conservador. ¿Por qué? Por el riesgo de que, como ya está sintomática, en cualquier momento se me vuelve una colecistitis complicada. Uno de esos cálculos sale de la vesícula, migra, ¿cierto? Me puede dar colecistitis, me puede dar una coledocolitiasis, me puede dar una colangitis, o recordemos que la causa principal de la pancreatitis es el origen biliar. ¿Listo? Entonces yo prefiero un manejo con una colecistectomía al manejo conservador. ¿Listo? Ahora, como todo procedimiento, pues va a tener también los riesgos propios, y que es muy importante tener en cuenta que una vez la paciente desarrolla síntomas, el riesgo de la recurrencia es más alto. Si la paciente desarrolla síntomas de colelitiasis en el primer trimestre, tiene un 92% de probabilidades de que siga con síntomas durante todo el embarazo. Lo mismo que en el segundo, aunque disminuyen pues algo, y lo mismo en el tercer trimestre. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene un cólico biliar, ¿cierto? Y no está complicada, es decir, una colelitiasis sintomática, ¿cuál es el mejor momento para yo llevar la cirugía? ¿En el primero, segundo o tercer trimestre? ¿Listo? Y lo que tradicionalmente se ha dicho es que el momento más seguro para llevar a las pacientes es el segundo trimestre. Hasta el momento ese es como el trimestre de elección para realizar una cirugía electiva, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa o por qué se da eso? Porque dicen, vean, o lo que se decía previamente era, en el primer trimestre el bebé se está formando, ¿cierto? Si yo meto a la paciente a una cirugía por los medicamentos y por el CO2 que utilizo para distender la cavidad abdominal, eso me puede afectar el feto. Entonces se aumentaría el riesgo de parto pretérmino o de pérdida fetal. Y en este momento se ha demostrado que no aumenta el riesgo. Entonces hemos demostrado que en el primer trimestre también es un tiempo seguro para realizar un manejo quirúrgico. ¿Listo? Ahora, durante el tercer trimestre nos va a pasar exactamente el mismo inconveniente que con la apendicitis. Los cambios anatómicos de la paciente, ¿cierto? Y el aumento del tamaño del útero hacen que el abordaje quirúrgico sea muy difícil en este trimestre. ¿Listo? Y digamos que, entre comillas, a diferencia de la apendicectomía, en la cual uno podría hacerla abierta o laparoscópica, ¿cierto? Aunque idealmente laparoscópica, pero uno tiene las dos opciones. Hacer una colecistectomía abierta es algo que de pronto no justificaría en ningún tipo de pacientes, salvo ciertas excepciones. ¿Listo? Muy bien. Ahora,
ya tuvimos la colelitiasis sintomática y sabemos que solamente si tiene cálculos, pero no está inflamada y no tiene nada, y tengo la forma, la hago de manera electiva en el segundo trimestre, si no en el primero, listo. Ahora, ¿qué pasa cuando esa colelitiasis ya pasa a ser una colecistitis? Listo, es decir, ya la vesícula está inflamada, tengo leucocitosis, aumento de los reactantes de fase aguda, y el manejo se basa en estos 4 pilares que están acá: manejo quirúrgico, analgesia, líquidos y antibiótico. De la analgesia, debemos de tener en cuenta que los AINES se deberían de evitar a partir de las 32 semanas, listo. Y es porque a partir de este periodo de tiempo puede llegar a generar oligoamnios y una estenosis del ductus arterial, listo. Antes de las 32 semanas se podrían llegar a utilizar, listo. Y los antibióticos deberíamos de cubrir principalmente estas 3 bacterias, pero siempre debemos de tener en cuenta los perfiles de resistencia locales, si los disponemos, listo, y los antibióticos de los cuales yo disponga. Ahora, haciendo énfasis en el manejo quirúrgico, que sería la solución a una colecistitis, yo lo debería realizar teniendo en cuenta que me va a ofrecer muchas ventajas. Me va a evitar, pues, o me disminuye el riesgo de un parto prematuro, de un trabajo de parto pretérmino y del aborto, listo. Y algo a tener muy en cuenta es que el riesgo de pérdida fetal aumenta con cada día que yo retraso el manejo de una paciente con colecistitis. Listo, entonces lo ideal sería llevarla a un manejo quirúrgico tan pronto como se pueda y sea seguro para la paciente. Listo. Entonces, la duda grande que viene es, ya sabemos que si una sola colelitiasis es difícil en un tercer trimestre, donde solamente, pues entre comillas, solamente tengo los cambios anatómicos, pero la vesícula no está inflamada, ¿cierto? Es, digamos, un abordaje con unos tejidos más manipulables. ¿Qué pasa cuando ya tengo una colecistitis, donde yo podría tener la vesícula con adherencias, la vesícula la pudiese estar cubriendo otros órganos, va a tener posiblemente líquido alrededor, va a ser un tejido mucho más friable? Entonces, en el tercer trimestre lo que se recomienda en una colecistitis es un enfoque individualizado. En estas pacientes, en ciertos grupos, que son los que están aquí mencionados, yo pudiese llegar a considerar posponer el manejo quirúrgico. Listo. ¿Cómo se pospondría? Entonces, en esos pacientes, uno le daría su manejo antibiótico, líquidos, analgesia, entra a ver si la paciente tiene alguna indicación o no de realizar una colecistostomía, listo. Y una vez la paciente finalice su embarazo, yo la debo llevar al manejo quirúrgico, listo. Siempre es obligatorio tener en cuenta, si yo decido posponer el manejo quirúrgico, esto que está acá, monitorizar continuamente la madre al feto, siempre ponerles antibiótico y siempre realizar la cirugía en el posparto temprano. Y la colecistostomía no reemplaza el manejo quirúrgico, es solamente una medida temporal mientras que la vesícula se desinflama y la paciente pasa su periodo gestacional. ¿Listo? Ahora, hablar de la laparoscopia en el embarazo es algo que ha venido cambiando en los últimos años. Antiguamente, el abordaje abierto era la elección, no solo para colecistopatías y no solo en mujeres embarazadas, sino para cualquier tipo de patología en general. Y eso se daba básicamente, es porque apenas estábamos descubriendo la laparoscopia, ¿cierto? Y porque en esa época los cirujanos tenían menos experiencia en la laparoscopia. Listo, no sabíamos manejar las pinzas, no sabían los abordajes, etcétera, etcétera. En este momento, el abordaje de elección es la laparoscopia. ¿Por qué? Porque es un abordaje que es mínimamente invasivo, listo, genera menos dolor posoperatorio, las estancias hospitalarias son mucho más cortas, la recuperación y la reintegración, no solo al entorno personal, laboral y en las pacientes o en los pacientes que aplica al ejercicio es mucho más rápida respecto al abordaje abierto, listo. Y como son puertos, portaditas, incisiones más pequeñas, tiene menos riesgo de sangrado, de dehiscencia y de infecciones del sitio operatorio. Entonces, en este momento el abordaje de elección es la laparoscopia, listo. Muy bien. Ahora, para ir terminando, retos radiológicos en la paciente embarazada. Lo que les decía al principio de la charla es que siempre se ha creído que las mujeres embarazadas no son susceptibles de ser sometidas a ningún tipo de ayuda diagnóstica, sea rayos X, ecografía, tomografía, resonancia, etc. Listo. Pero eso es algo que tenemos que desmitificar, pero a lo cual le debemos de seguir teniendo, entre comillas, respeto, listo, porque en parte usted las puede utilizar, pero con cierto límite, listo. Entonces,
Lo principal, la exposición del feto y de la madre a radiación debe ser tan baja como sea posible. Solamente debemos de realizar ayudas diagnósticas cuando sean estrictamente necesarias y ante una duda que sea muy grande, listo. No irlas mandando como porque sí, no. Entonces debemos de minimizar, listo. La exposición a menos de 5 RADS no se ha relacionado con aumento de malformaciones en el embarazo, listo. Entonces, a menos de 5 RADS. Y en la actualidad se dice que para generar teratogénesis, deberíamos de tener una exposición entre 10 a 20 RADS. Entonces, ¿cómo viene siendo la exposición según cada imagen? La ecografía no genera radiación, listo, ningún tipo de radiación, pero pierde su sensibilidad en las pacientes que les dije, tercer trimestre, alto índice de masa corporal o que el radiólogo no tenga experiencia, listo. La resonancia magnética, la resonancia tampoco genera ningún tipo de radiación, listo, entonces también la podemos utilizar sin problema. El hueco grande o el miedo grande es la tomografía y debemos de recordar que es una imagen que tiene muy buen rendimiento, muy buena sensibilidad, explosividad y miren esto, una tomografía no excede los 2 rad. Entonces, si de entrada el riesgo es segura por debajo de 5, una solita no me va a hacer nada. Y ya sabemos que el riesgo de teratogénesis es a partir de los 10. Podríamos hacer 1 o 2 tomografías y no debería de pasar nada, listo. Entonces, esto es algo que debemos de tener muy en cuenta, listo. Como les dije, ¿se puede usar? Sí, pero ¿podemos abusar? No. Siempre tengan en cuenta que esto es una opción que podemos manejar, listo. ¿Y el contraste? El contraste se puede utilizar, pero en los contrastes se debería evitar el gadolinio, que es lo que nosotros utilizamos principalmente para las resonancias, pero el contraste como tal no tiene ningún problema. ¿Listo? Bueno, y que no sea pues alérgica a la paciente, que ya les hayan puesto contraste antes, ya haya hecho algún tipo de reacción alérgica, listo. Esta es una tablita que tengo, pues como mostrando las dosis de radiación del feto. En verdad, pues es una tabla que es muy densa, pero lo que les quiero mostrar acá es que las imágenes que nosotros utilizamos normalmente no generan ningún tipo de impacto en el feto. ¿Listo? Como conclusiones, el abdomen agudo es una de las causas no obstétricas de manejo quirúrgico en el embarazo, que afortunadamente tiene una incidencia muy baja, pero que cuando se presenta debemos de correr. Es importante que siempre tengamos en la mente todos los conocimientos anatómicos y fisiológicos relacionados con los cambios que se dan propios por el embarazo y siempre recuerden, taquicardia, taquipnea y leucocitosis pueden ser normales en el embarazo. ¿Listo? Las imágenes no están contraindicadas y siempre debemos de sopesar riesgo-beneficio. Debemos de tener claras las indicaciones del manejo quirúrgico, los abordajes y en caso tal en dónde estoy yo para saber con qué recursos cuento y a qué puedo someter a la paciente. Listo. Y en la actualidad tenemos una disposición muy amplia de laparoscopia. En la mayoría de centros tenemos disponibilidad de un laparoscopio, de una cámara, ¿cierto? Y por lo general los cirujanos estamos pues como entrenados en hacer el manejo laparoscópico, aunque en las gestantes puede ser un poco más baja la exposición, pero se podría realizar también. Listo. Muchísimas gracias a todos. Cualquier duda, cualquier pregunta. ¿Cómo se estratifica el riesgo para colitiasis en ese tipo de pacientes? Igual que normal. Se utilizan los criterios de la ASI, le mediría entonces cómo está la función hepática, cómo están las bilirrubinas, ¿cierto? Le mide, le realiza la ecografía, el diámetro de la vía biliar y aplica los mismos criterios. Si usted viera la bilirrubina más de 4 con un diámetro aumentado, si usted la ve que está en colangitis, si usted evidencia por la eco que tiene una coleocolitis, o sea, los mismos, de entrada se le podría hacer CEPRE. Listo. Si ya tiene otros de los criterios, usted ya entra a ver si tiene un riesgo bajo y lo observa, o si tiene un riesgo intermedio, le hace una colangioresonancia. Entonces, Otra pregunta por aquí. Sí, es que yo tenía entendido que las mujeres embarazadas tenían como más riesgo de formar estos cálculos en la vesícula porque la progesterona, digamos que inhibía levemente, o pues sí, inhibía el músculo liso de la vesícula. Pero entonces es porque hacen cólicos biliares y se supone que está medio inhibido este mecanismo. Porque de igual manera la vesícula se tiene que contraer para las necesidades fisiológicas. Una cosa es que se contraiga menos, que es lo que estás diciendo, pero de igual manera cuando la paciente come, cuando tenemos grasa en el intestino, ¿cierto? Por la fisiología normal, así se contraiga menos, igual se tiene que contraer. Y si la presencia es un cálculo muy grande o varios y esos cálculos empiezan a rozar con la pared, se va a presentar el cólico.
Entonces sí se contrae menos, pero de igual manera tiene que haber una contracción fisiológica de la vesícula. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? En el chat tampoco veo como ninguna otra pregunta. Bueno, muchachos, eso sería todo pues por hoy. Recordemos que dentro de 8 días también vamos a tener otra charla dictada por los especialistas, el doctor Lucas Ramírez, para que puedan pues, llegar a asistir. ¿Cómo? Y vamos a proyectar la asistencia para que la llenen antes de irse. Listo, entonces, antes de todo, darle otra vez muchas gracias al doctor por haber venido. Y por favor no se vayan sin llenar la asistencia.